Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. El corazón de los bereanos era un corazón que escudriñaba las Escrituras para ver si lo que el mismo Pablo y Timoteo decían era conforme a las Escrituras. Me pregunto si tengo el corazón de los bereanos. Me pregunto si hoy el cristianismo tiene el corazón de esos bereanos o ha perdido ese espíritu. En este vídeo hablaré de ello. Hablaré de cosas que pertenecen al Rey. Vamos a verlo. Es muy interesante escudriñar las Escrituras y encontrarnos, como en este caso, el corazón de hombres y mujeres que miraban si lo que Pablo y Timoteo decían era conforme a las Escrituras. A veces decimos que tenemos que tener el corazón de los bereanos, pero ¿cómo ponemos esto en práctica? ¿Cómo observamos, aprendemos, buscamos todo lo que hay a nuestro alrededor cuando se refiere a este libro para asegurarnos que lo que dicen las personas, incluso predicadores, es conforme a lo que está escrito? Tristemente, no es así. Tristemente vivimos en un tiempo donde lo que dicen ciertas personas es intocable y tan siquiera es cotejado y mirado a través de las Escrituras. De hecho, nos da miedo poner en duda lo que algunas de esas personas dicen o hacen. Y cuando alguien se atreve a poner en duda, entonces esa persona es automáticamente atacada, vituperada, menospreciada, etcétera, etcétera. Recuerdo la historia, seguro lo habéis oído, de ese rey que quiso el mejor de los trajes y alguien le dijo que le haría un traje que era solamente visible para aquellas personas sabias. Los necios no podían verlo. Así que le hicieron un traje, pero realmente no era un traje, era un engaño. El rey iba desnudo y paseándose y exponiendo el traje delante de toda su población. Solamente un niño tuvo la valentía de decir: mirad, el rey va desnudo. Creo que estamos viviendo en esos días. Y cuando alguien dice: mirad, el rey va desnudo, le cortan la cabeza de automático. Esto es algo parecido a lo que me pasó hace un tiempo atrás, cuando hablaba de ciertos predicadores conocidos, famosos, que tienen miles de seguidores en las redes sociales o que tienen cientos de libros escritos con millones de dólares ganados como fruto de su trabajo de esos libros, pero que se han vuelto intocables. Una de esas personas es John MacArthur o John Piper. Ahora, no cabe duda alguna que han sido hombres poderosamente usados, hombres con un intelecto tremendo, y que muchos de sus libros han sido de gran bendición, incluso para mí mismo. De hecho, estaba utilizando ahora mismo la Biblia de notas de John MacArthur. La tengo, la uso, y sus notas son muy útiles en algunas de las ocasiones. En otras, sin embargo, debo decir: esto no es lo que dice el texto, y esto no es lo que dice el Señor, porque las notas no son inspiradas. Fueron escritas por un hombre, tal vez más sabio que yo, sin duda alguna, pero un hombre al fin y al cabo. Ahora, me pregunto si este es el corazón de los bereanos. Si realmente los hermanos que me escucharon en el vídeo que hice entendían el propósito y el objetivo. Una de las cosas que dije en ese vídeo es que John MacArthur había estado enseñando una falsa doctrina en cuanto al Señor Jesucristo y su relación como hijo de Dios. Fue puesto en duda. Dijeron: pues yo leo aquí en John MacArthur las notas y veo que él cree en la Trinidad. Y por supuesto que él cree en la Trinidad. Pero muchas de las expresiones no se encuentran en su Biblia, se encuentran en los libros que él mismo escribió. Y el conflicto que sacó a la luz fue realmente impresionante. Podéis mirarlo en internet.
gracias al Señor por una cosa llamada hemeroteca, que nos ayuda a recuperar los datos, artículos o cosas que otras personas han dicho. Os dejo abajo un artículo, sino varios artículos, que muestran dónde y en qué comentarios John MacArthur puso en duda lo que llaman el sonship of Christ, el hecho de que Cristo era hijo de Dios hasta el momento de la nacimiento virginal, que no había sido siempre el hijo de Dios. Después, en el 2017, él rectificó en su postura, pero también entró en una controversia en cuanto a la sangre. Debemos, por lo tanto, ver claramente que el hermano John MacArthur es un hombre. Y si tú tienes el corazón de los bereanos, entonces mirarás si ese hombre dice las cosas conforme al libro eterno o realmente está errado, por más popular y grande que sea. Y hermanos amados, tenemos que tener ese corazón incluso con John Piper. Mi posición con John Piper ha sido clara desde el inicio que vi su posición en cuanto al hedonismo cristiano. La palabra a mí no me gusta nada. Pero una vez más, él manifiesta en diferentes ocasiones su antinomianismo. Déjame leerte una cita de ello y verás que no son palabras inventadas. Están ahí, están en los documentos. La primera vez que Piper menciona su posición en cuanto a que el creyente no está obligado a guardar la ley, y en especial la ley moral, fue en una entrevista del año 2010. La entrevista se titulaba Pregúntale al Pastor John. Era una serie de podcasts y él en esa serie le preguntaron en cuanto a la obediencia a la ley. Y la pregunta exacta, lo voy a leer en inglés, luego lo voy a traducir para que veáis exactamente. Dice, ¿Are Christians under the Ten Commandments? Su respuesta fue, no. The Bible says we are not under the law. ¿Están los creyentes bajo los 10 mandamientos? Su respuesta fue, no. La Biblia dice que el creyente no está bajo la ley. Voy a leer en inglés, luego traduzco. I love Romans 7, 4-6. By way of analogy, it says that you are married to the law. And then Paul draws the analogy out, a little complex the way he does it, saying that you died to the law. You aren't married anymore. You can have another husband, namely Christ. He is raised from the dead. So, our approach towards ethics is different. We don't ask the question, I am under the law? We are under grace. The law is already fulfilled perfectly by Jesus. Ahora es interesante, voy a traducirlo, perdonadme. Dice, la Biblia dice que no estamos bajo la ley. Me amo Romanos 7, 4, 6. Por la analogía dice que estás casado a la ley. Y entonces Pablo saca la analogía. Es un poco complejo la manera en que lo hace, pero diciendo que estás muerto a la ley, no estás casado ya más, ahora puedes tener otro marido, Cristo. Él ha resucitado de los muertos. Así, nuestra aproximación hacia la ética es diferente. No nos preguntamos, ¿estoy bajo la ley? Estamos bajo la gracia. La ley ha sido ya cumplida perfectamente en Cristo Jesús. Ahora, el conflicto fue el inicio, pero continúa y uno puede encontrar libros que hablan de este conflicto. No todo se encuentra en los vídeos de YouTube. Uno tiene que leer libros para descubrir las cosas que estoy hablando en este vídeo. Y tenemos que también entender qué es esto del antinomianismo, porque nosotros creemos que el creyente está bajo la gracia y por lo tanto la ley ya ha sido abolida en Cristo. Pero un momento, debemos distinguir cuando hablamos de ley, qué parte de la ley nos estamos refiriendo, porque lo que le preguntan es los 10 mandamientos, y cuando el creyente no está obligado a cumplir esos 10 mandamientos por ética, por la ética, entonces a eso se le llama antinomianismo. Una cosa es que no tengamos que cumplir los sacrificios de la ley y las ordenanzas de la ley mosaica y el sacerdocio arónico. Eso es una cosa. Pero los 10 mandamientos, la ley moral,
permanece hoy no solo para el creyente, para todo el mundo. Ahora, ¿qué es eso del antinomianismo? Es una palabra proveniente del griego que quiere decir en contra de la ley, básicamente. El término fue empleado por primera vez para referirse a la polémica entre Lutero y uno de sus pastores o predicadores que empezó a tener una postura errónea. Johann Agricola, muerto en el año 1566, enseñaba justamente lo que Piper acaba de decir, que el creyente ya no estaba obligado a cumplir la ley moral. Lutero le contradijo, le confrontó en cuanto a esta enseñanza, y de la polémica resultante se acuñó el término antinomianismo. Por supuesto, yo coincido con Lutero, creo que él estaba en lo correcto y Agricola estaba en lo incorrecto. Sin embargo, John Piper, un reformado que, por terminología, defendería a Lutero, abraza las enseñanzas de Agricola. Por eso creemos que es incorrecto, y si tenemos el corazón de los hermanos de Berea, y somos buenos bereanos, tenemos también que decir, él está equivocado. Ahora, esto no es un ataque ad nominem, no es un ataque en contra de la persona para insultarle, sino en contra de la enseñanza errónea, porque la palabra de Dios es nuestra única norma de fe y práctica, sola Escritura. ¿No es así? Si es sola Escritura, entonces, ¿por qué ponemos la autoridad de los hombres y de ciertos predicadores famosos como por encima de lo que dice el Señor? Ahora, eso no es todo. He hablado de John Piper y John MacArthur, pero querida YouTubegración, en el vídeo que realicé también expliqué que había un problema de antisemitismo dentro del calvinismo. Y esto es así. No estoy diciendo que creyentes que tienen una postura calvinista o reformada, que ellos mismos sean antisemitas. Dios me guarde de eso. No fue ni es mi intención, al contrario. Muchos de los que protegieron a los mismos judíos en Alemania durante la persecución nazi eran creyentes reformados. Pero sí que tenemos que ser conscientes y entender la historia. Cuando leemos los escritos de Lutero, rápidamente vamos a descubrir el profundo antisemitismo que fue defendido y abrazado incluso por los nazistas, porque el gran predicador alemán, Lutero, tenía realmente un odio hacia el judío que fue muy preocupante y que se ha intentado limpiar y polarizar durante la historia. Lo mismo pasó con Juan Calvino. Juan Calvino en sus escritos hace una especie de distinción entre los judíos de su tiempo y los judíos mencionados en la Biblia. Pero el antisemitismo de Juan Calvino es también reconocido y está en Internet. Solo hace falta hacer una búsqueda hablando de este tema. Creo, francamente, que cuando se enseña que Dios ya ha olvidado a la nación de Israel y ha puesto a un lado todas las promesas y que dadas a Israel en cuanto a un reinado donde Cristo será rey, si esas promesas son puestas a un lado y ya no hay nada que esperar, entonces nos damos cuenta que el corazón de los creyentes empieza a dejar de amar a la nación de Israel, a dejar de orar por la paz de Jerusalén, a dejar de apoyar a los judíos. La historia es prueba de ello. Y una vez más, una flor no hace un verano. Así que aunque haya algunos hermanos queridos que apoyan a los judíos, aún teniendo una posición calvinística, no cabe duda, no hay duda, que dentro de las enseñanzas de Juan Calvino había una controversia importante, un antisemitismo de raíz profundo. Ahora, los que me conocéis sabéis que vengo de un contexto del fundamentalismo histórico, y me gustaría hacer unos cuantos pensamientos en cuanto al fundamentalismo histórico. En primer lugar, decir que el fundamentalismo fue ese movimiento histórico que determinó establecer una defensa en contra de las falsas enseñanzas. Al principio no estaba organizado. Los inicios del movimiento, como bien sabéis, empiezan realmente como un rechazo abierto hacia lo que luego fue llamado modernismo o el liberalismo clásico. Pero el modernismo, el liberalismo clásico, más tarde la neoortodoxia, son primos hermanos.
Y Bale, uno de los escritores y estudiosos del fundamentalismo, nos muestra esta realidad. Creo sinceramente que el cambio de paradigma teológico en nuestros días y en muchas de las congregaciones tiene que ver justamente con no entender la historia del fundamentalismo, que más tarde lucharía en contra del neoevangelicalismo que muchos de los predicadores ahora famosos y bien aceptados, como John Piper, John MacArthur y otros muchos más que no voy a mencionar, son neoevangélicos, realmente son neoevangélicos. Pero ¿por qué el fundamentalismo ha desaparecido en su influencia teológica actual? Creo que también debo hablar de ello y tal vez ahora voy a pisar algunos dedos de los pies. Me siento a veces que yo formo parte de un intervalo entre un movimiento con una realidad histórica que desapareció y un nuevo movimiento que ha surgido y que está tomando más y más fuerza en nuestros días, pero que por diferentes razones yo no puedo identificarme. Ahora, ese movimiento del fundamentalismo cayó en un problema. Cayó en una lucha interna por enfatizar aquellas cosas que no tenían que haber sido enfatizadas. Las doctrinas no importantes se convirtieron en muy importantes, y más aún las convicciones personales fueron usados como campo de batalla. El legalismo forzó a muchos de esos niños que crecían dentro de los hogares fundamentalistas a tener un concepto del cristianismo totalmente de legalismo. Eso fue un problema grande. Esos niños fueron más tarde jovencitos y el Señor llamó a muchos de ellos a poder servirle como pastores, pero no se identificaban con ese legalismo que habían aprendido de esa generación de sus padres. Así que empezaron a buscar otros campos donde pudieran sentirse realmente aceptados a pesar de las diferencias que pudieran tener. Cosas realmente de convicciones personales, como los pantalones en la mujer, el tipo de música que escucho, pelo largo, corbata, etcétera, etcétera. Querían encontrar un lugar donde pudieran ser ellos mismos sin todas esas presiones. Hay otro factor, el factor teológico. El fundamentalismo cayó en una superficialidad de predicación muy peligrosa. Sí, fundamentalistas, defensores del Evangelio, a ganar almas, etcétera, etcétera, pero sus predicaciones estaban vacías de contenido. Por eso empezó a popularizarse la predicación textual, una predicación profunda, una predicación no temática, que hizo que muchos de estos jóvenes predicadores se vieran realmente arrastrados a aceptar todo lo que venía con esos nuevos maestros. Por eso muchos de esos predicadores ahora de 20, 30 y poco años dejaron el movimiento fundamentalista o las iglesias bautistas independientes para abrazar la nueva corriente teológica a través de los predicadores reformados. Yo veo que muchos de los reformados vienen y provienen de las iglesias pentecostales, exactamente por la misma razón. El pentecostalismo cayó en errores doctrinales importantísimos debido a una falsa visión bíblica, como resultado también de el arminianismo. Ese arminianismo duro, hiperarminianismo, que pensaba que la salvación se pierde, que enfatizaba el movimiento de santidad, de milagros, y que dio origen al pentecostalismo moderno. Así es que muchos de estos pentecostales encontraron dentro de los campos reformados la profundidad doctrinal de predicación y de enseñanza, lo cual es admirable. Ahora, si entendemos estas cosas, entenderemos el cambio que ha habido en las iglesias. Pero dentro de esto hay algo que me preocupa, y me preocupa muchísimo, que es el espíritu de controversia que ha florecido, reinado y crecido en medio de todo este cambio teológico. Y yo me crié dentro del fundamentalismo. Uno de mis mentores fue el Dr. A.M. Peasley. Él me conocía casi desde jovencito, aún tengo relación con su hijo Kyle.
Ian Paisley, como bien sabéis, fue uno de los fundamentalistas del movimiento presbiteriano, calvinista por excelencia, de la Orden de Orange. Sin embargo, él era íntimo amigo de un hermano llamado Bob Jones, arminiano por excelencia, o de otro de mis mentores, el Dr. Talmage Spence, en cuya posición teológica era una mezcla de calvinismo moderado y también una gran influencia del movimiento de santidad de John Wesley. Entre esos tres hermanos había un respeto, un cariño, predicaban juntos, compartían púlpitos, se animaban, oraban unos por otros. Sin embargo, hoy en día esto no sería posible. Creo que hay un espíritu de pugna, de lucha, de confrontación. Y yo mismo he sido confrontado, ridiculizado, atacado y puesto en evidencia por hablar de las cosas que estoy hablando o por manifestar que yo no soy calvinista. La pregunta que tengo es, ¿por qué? ¿Por qué? Conozco a muchos de los hermanos y dentro de sus círculos aquí en Cataluña, y sé que ellos mismos tienen sus propios problemas aún dentro de su confraternidad reformada bautista, y tienen que tratar con ello, porque al fin y al cabo, amados míos, todos somos hombres, y cualquiera de nosotros puede ser puesto en evidencia. Pero cuando hay un buen corazón y un corazón de ayudar al hermano y de apoyar al hermano a pesar de las diferencias, el Espíritu de Cristo se manifiesta. Pero ese Espíritu no lo estoy viendo, al contrario. Es por eso que yo me he negado rotundamente en entrar en conflicto con hermanos que a lo mejor creemos diferente, pero que sé que están predicando el Evangelio. Y por eso no me van a encontrar en una pugna teológica y menos aquí en YouTube. Pero sí que he determinado enseñar lo que creo. Porque cuando lo que no es vital se convierte en vital y la gente tiene una actitud antagónica, también uno tiene que levantar su bandera y decir, este es mi corazón, esto es lo que yo creo, esto es lo que entiendo por la palabra de Dios. Uno de los ejemplos que puedo mencionar es justamente la enseñanza del rapto pretribulacional. Una enseñanza preciosa, que ha sido atacada, que se han dicho cosas que no son ciertas. Y cuando uno estudia la historia de la doctrina y te das cuenta que no se están diciendo las cosas como son, realmente es fácil indignarse y es fácil tener que saltar a YouTube y decir, un momento, mira lo que dice la historia. Ahora, la situación en la lengua española, que está creciendo en castellano y en los vídeos en español, esto ya viene de hace tiempo del mundo anglosajón. Los hermanos ingleses, británicos y americanos ya han estado en esta pugna y se han escrito un montón de libros defendiendo la posición pretribulacional del rapto de la iglesia, del arrebatamiento. Me encanta oír, por ejemplo, al hermano Carballosa, que es calvinista, defendiendo su postura del rapto de la iglesia. Lo que no podemos hacer es negar que esta enseñanza existió ya en la iglesia primitiva, antes de Darby y Scofield. Y si crees como yo creo, creo que Pablo la enseñaba, por eso creo que es la enseñanza clásica del cristianismo, y que la otra vino como resultado de las enseñanzas de Agustín de Hipona, que enseñó una metodología de interpretación bíblica llamada interpretación alegórica, diferente a la que yo tengo. Mi postura es una interpretación literal histórica, una hermenéutica literal histórica. Ahora, no seamos ingenuos. Por supuesto que hay alegorías en la Biblia y es una palabra que aparece. Sara y Agar, la sierva, es una alegoría. Por supuesto que hay cosas en el libro de Apocalipsis que no podemos decir que son literales. Son formas de hablar, son formas de dicción utilizadas comúnmente en la literatura, tanto bíblica como literatura clásica. Así que tenemos que tener cuidado de no engañar a la gente, de explicar bien las cosas, porque
Es muy diferente creer en la interpretación literal histórica de las Escrituras que utilizar la metodología alegórica que utilizaba Agustín para poder definir las Escrituras. Es por eso que la conclusión a la cual llegó Agustín mismo y después su discípulo Calvino y aquellos que se mencionan como calvinistas, llegan a la conclusión que el milenio no es literal, que el rapto de la iglesia no es literal, que la tribulación, ahora estamos pasando por la tribulación y la iglesia pasará por la tribulación, porque ellos no interpretan la Escritura de una forma literal, sino totalmente alegórica. Y se sienten a veces en un dilema al encontrar pasajes que no hay otra definición que literal. Por ejemplo, me hizo mucha gracia escuchar a un predicador que hablaba de las 70 semanas y mostraba la exactitud del cumplimiento de las primeras semanas, pero al llegar a esa última semana, decía que ahora ya hace 2000 años, estamos en esa última semana. Entonces, ¿cómo interpretas literalmente las primeras semanas y dejas esa última semana para decir que es simbólico? La contradicción a la cual te lleva la interpretación alegórica es realmente asombrosa, pero es la posición que Agustín de Hipona tenía. Una cosita más sobre este tema. Vamos a suponer que hablo de la parábola de las 10 vírgenes, la reconocéis, ¿verdad? Y digo, bueno, los que no esperan al Señor, las 5 vírgenes que no esperan al Señor, que no tienen aceite en sus lámparas, van a ser dejadas atrás. Por lo tanto, las que sí estaban preparadas van a ser arrebatadas. Y eso es lo que significa la parábola. Así que, hermano calvinista reformado que no crees en el rapto, tú te vas a quedar atrás, vas a pasar la tribulación, que al fin y al cabo es lo que quieres, mientras que aquellos que sí creemos en la en el rapto de la iglesia, vamos a ser librados de la tribulación para entrar en las bodas, celebrar las bodas, mientras los pobres hermanos reformados se van a quedar aquí sufriendo la tribulación. No te preocupes, no es lo que creo, ¿de acuerdo? Eso sería el rapto parcial de la iglesia y en mi opinión es una doctrina errónea y estaría haciendo o levantando teología a través de una parábola, lo cual sabemos que en los principios de hermenéutica es un error. Tú no puedes levantar o construir teología, doctrina, desde una parábola solamente. Tienes que cotejar varios pasajes. Pero ¿ves lo que he hecho? He utilizado la alegoría para sacar cualquier enseñanza, aunque ésta sea errónea. Tengamos cuidado con ello. Creo también que necesitamos un espíritu de humildad al Señor. Muchas veces en mi vídeo, y tal vez lo haré aquí también, pongo Dr. Pedro Piñol. Hay un doble propósito en hacer eso, tristemente. He luchado con esa idea si vale la pena poner doctor o no poner doctor, o pastor o misionero. Son terminologías usadas que definen un poquito lo que somos, aunque no todo. El hecho de que yo sea doctor en teología y lenguas bíblicas o esté trabajando en un segundo doctorado en filosofía, no quiere decir que lo sepa todo. No quiere decir que no me equivoque, porque el que tiene boca se equivoca. Lo único que muestra es que he pasado unos cursos, tengo un currículum, he sobrevivido a exámenes, a lecturas, a debates, etcétera, etcétera. Y en ese aspecto no tengo ya nada que probar, ni nada tampoco que avergonzarme. Gracias a Dios por lo que Él me dio. Ahora, no quiere decir ni que lo sepa todo, ni debo tener la actitud de yo sé más que nadie. Y creo que los que me conocéis y aquellos que va dirigido este vídeo a mi YouTube Gración, me conocéis bien en eso. Creo que siervo es la mejor terminología que describe al pastor y describe al que es misionero o estamos sirviendo al Señor. Pero como he dicho, debido a la situación en que estamos viviendo, es necesario a veces mostrar que uno no es un tonto o un idiota o que no sabe lo que está diciendo. Puedo equivocarme, pero la mayoría de veces intento ser muy prudente con lo que digo, porque eso afecta a muchas personas. Y sobre todo cuando lo primero que te dicen a través de las redes es que debes estudiar más de esto, no lo sabes nada, eres un ignorante. Es lo primero que te dicen, aunque cuando ves quiénes lo está diciendo, dices, Señor, ayúdales y perdónales. Entonces debemos también ver que cuando entramos en debate,
hagámoslo con un corazón tierno, un corazón amable. Como yo creo y enseño a mi propia congregación, tenemos que confrontar la apostasía, pero tenemos que ser también exaltantes del Señor Jesucristo, militantes en contra del error, entrar en la batalla si es necesario. Pablo nos lo recuerda en Romanos, que marquemos a aquellos que causan divisiones y que no enseñan conforme a la doctrina que hemos recibido. Y ese versículo a mí mismo es también el que me empuja a tener que decir lo que creo y enseñar lo que creo y contradecir a aquellos que enseñan una cosa diferente, sobre todo cuando están haciendo división. Creo que ese es un problema de raíz de los nuevos movimientos teológicos actuales. Están creando división, no entre los neoevangélicos, no entre los liberales, no entre los pentecostales, sino en medio de iglesias de sana doctrina, iglesias históricamente conservadoras, iglesias que han amado al Señor, que tenían una esperanza de la venida del Señor, y están creando división, pugna, lucha. Hay un espíritu ahí que puedo decir que no es de Dios. Entonces creo que esto también tiene que ser dicho. Ahora, termino ya este vídeo que no sé cuánto habrá durado. ¿Por qué lo he hecho? Algunos de vosotros, amados míos, me habéis llamado, habéis visto por ahí un vídeo que salió contradiciendo algunas de las cosas que acabo de decir. Y quería deciros que, y no entré en conflicto ni voy a hacerlo, no es ni tan siquiera el objetivo de este vídeo, sino es responderos a vosotros, a aquellos que me amáis, que me conocéis, que oráis por nuestro ministerio, a esta pequeña youtubegración que tenemos, que para mí sois preciosos, sois vitales, que no estamos buscando ganar dinero con YouTube. No estoy buscando popularidad con YouTube. No estoy buscando entrar en conflicto y competencia e insultar a todo el mundo que me rodea. Estoy buscando glorificar al Señor y ayudar a su iglesia, en especial a aquellos que tenemos un mismo sentir y un mismo corazón, y en especial a aquellos que creemos en esta postura, a la cual, por darle un nombre, le llamamos interpretación dispensacional, no calvinista, no arminiana, que creemos en sola escritura, solo Cristo, sola gratia, sola fides, sola Deo gloria. Creo que eso me define, creo que eso es lo que yo soy, y por lo tanto lo que quiero defender y proclamar en mis vídeos. Este es mi corazón y una vez más os lo comparto deseando que sea de bendición. Si he dicho alguna cosa que os llama la atención, tened el corazón de Berea. No creáis todo lo que yo digo. No creáis todo lo que John MacArthur, ¿veis cómo me equivoco? No creáis todo lo que predicadores dicen. Recordad lo que dice la Biblia. Recordad leerla, amadla, predicadla, vividla. Haced que Cristo sea en vosotros la esperanza de gloria. Anticipad la venida del Señor en cualquier momento a rescatar a su iglesia. De verdad, disfrutad del Señor, de su palabra y vivid para su gloria. Así que, vivid para el Señor y para su gloria. Eso es lo que vale la pena. Pronto estaremos con Él. Él viene a rescatar a su iglesia. Gracias, YouTube creación. Qué palabra más rara me he inventada. Gracias a los que tenéis el corazón de Berea. Que el Señor os bendiga.